A partir de la década de 1980, los países que estaban alineados al sistema capitalista y que eran considerados como desarrollados se ubicaron en una posición política, económica y militar superior al resto del mundo. Con la disolución completa del bloque socialista en 1990, Estados Unidos, Europa y Japón fueron hegemónicamente dominantes en el escenario mundial. ¿Cómo se llamó a este conjunto de países? Se lo llamó tríada, porque tenían características similares en cuanto a su desarrollo económico. Vamos a ver en nuestro mapa planiferio que, por ejemplo, ubicamos a Estados Unidos. ¿Cuál era el área de influencia de Estados Unidos? Estados Unidos tenía un amplio poderío sobre América Latina. Europa, por ejemplo, lo tenía sobre África y Japón sobre Asia, en especial a los países del sudeste asiático. Y vamos a ir marcándolos para entender esta área de influencia y lo importante es que son estos países porque los vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, el área del sudeste asiático está compuesta por Singapur, Indonesia, Malasia y Corea del Sur. Pero desde fines de la década del 80 tenemos que comprender que Estados Unidos ocupó una posición hegemónica, ya que todo el continente europeo y Japón sufrieron un estancamiento y obviamente una recesión debido a la crisis económica. Entonces, para 1990, entendemos que Estados Unidos era una potencia económica mundial que ampliamente superaba los límites de la triada. Ante el avance de esta concentración económica, Estados Unidos decidió invertir en todo lo que sea armamento militar y comenzó a intervenir en conflictos internacionales más allá de los acuerdos pactados con la Organización de las Naciones Unidas. Pero para la primera década del siglo XXI, o sea, para el 2000, comenzaron a surgir otros nuevos centros de poder, más dispersos que los anteriores, no tan alineados como los anteriores, ubicados en Asia y en América Latina, que fueron desplazando a Estados Unidos de esa posición completamente privilegiada. Y vamos a mencionar un ejemplo y lo vamos a ubicar en nuestro mapa. El gran ejemplo de estos nuevos centros de poder es China y toda la región del sudeste asiático que marcamos en el principio de nuestro video. ¿Por qué estas dos regiones mencionamos? Porque estos países se convirtieron en áreas industrializadas para principios del nuevo siglo. Si comparamos a nivel mundial, vamos a entender que el PBI que aporta la tríada, el Producto Bruto Interno, sigue siendo alto, por eso sigue siendo un conjunto destacado porque llega casi a un 60%. Y los otros países que se los denomina países emergentes concentran un 40% de ese PBI mundial y están todos encabezados por China. Y vamos a mencionar un ejemplo para entender la influencia actual de estas economías emergentes. En el año 2007, este nuevo conjunto de países aportaron el 80% del crecimiento económico mundial. Y de ese 80%, China concentró un 27%. O sea, entendemos que China es el que encabeza esta posición de países emergentes. Otro aspecto que podemos mencionar es la crisis del 2008, que claramente impactó en los países hegemónicos de mayor forma y los emergentes, ante el panorama del año anterior que mencionamos recién, resultaron menos golpeados. Vamos a retomar nuestro mapa y vamos a situarnos en América Latina. O sea, nos vamos a ir a América del Sur en especial. Y vamos a puntualizar esta área, Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil es una de las economías con mayor crecimiento de la región, especializándose en productos industriales y tecnológicos, destacándose dentro del bloque al que pertenece, que es el Mercosur, por el gran apoyo que le brindó el Estado
obviamente en este sector que es el sector secundario. Todas estas transformaciones repercutieron en la organización política mundial, reinventando las relaciones entre los países, así como también la gobernabilidad internacional. ¿Cuál fue la consecuencia más inmediata de estas nuevas relaciones? La creación del G20, del Grupo de los 20 a fines del siglo XX, que tenía como objetivo reunir a los países que estaban desarrollando un gran crecimiento económico junto con los que pertenecían al G8, el grupo más selecto, que eran Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué países fueron los que se integraron? Vamos a ir ubicándolos juntos. Arabia Saudita, Turquía, India, China, Corea del Sur, Indonesia, Australia, Sudáfrica, México, Argentina y Brasil. Y el número 20 lo ocupa la Unión Europea. Entonces entendemos que la ampliación del G8 al G20 denota una declinación clara de la triada y una nueva forma de distribución de poder en todo el mundo. Te invito a complementar este tema con otros videos en educatina.com y afianzar tus conceptos.